página web de mi grupo de investigación, muru.orenar.edu.co, donde está toda la producción que hemos venido desarrollando con el grupo. Nosotros creamos Muru, que en quechua significa semilla. Lo creamos en el año 2019 y es un grupo que, a pesar de su corta trayectoria, pues ya ha tenido 2 convocatorias y las hemos quedado clasificados como en la categoría C. Este grupo nosotros lo creamos con docentes del programa de diseño gráfico y de diseño industrial porque teníamos la particularidad que en nuestro departamento eran los grupos de investigación o de diseño gráfico o de diseño industrial, pero aquí nos integramos con profesores de diseño gráfico y diseño industrial y logramos crear un semillero de investigación donde confluyen todos los estudiantes auxiliares de las investigaciones que está llevando cada profesor, y tenemos básicamente 2 líneas de investigación que son interrelación del diseño, creación, cultura y sociedad y gestión del diseño y territorio. Esto lo hicimos a partir de un análisis previo que realizamos sobre qué tenían los otros grupos de investigación, porque el nuestro es el más reciente, qué tenían los otros grupos de investigación y qué era lo que también nosotros veíamos como potencial para hacer ese factor diferencial en nuestro grupo. Y lo primero que vimos fue nuestro territorio. Nuestro territorio está dotado de múltiples saberes, de múltiples espacios y dinámicas socioculturales, que para nosotros fue ese insumo base para crear el grupo de investigación. Este grupo, como les mencionaba, pues está conformado por diferentes docentes del programa de diseño gráfico y de diseño industrial, y nosotros hemos venido desarrollando durante todo este tiempo distintos proyectos de investigación. Esos proyectos, algunos son de un corte un poco más de investigación básica, investigación aplicada, y otros de investigación, ya investigación-creación. Aquí hay algo interesante, y es que desde las 2 anteriores, tal vez unos 4 años más o menos, y puntualmente como desde unas 3 convocatorias atrás, la Vicerrectoría de Investigaciones abrió la modalidad de investigación-creación como modalidad para uno postularse a los proyectos de investigación, tanto docentes, estudiantes y de trabajos de grado. Porque antes nosotros teníamos que circunscribir nuestros proyectos en lo que era la investigación básica. Entonces hubo esa apertura, y esto realmente se ha venido dando a la par con el reconocimiento de MinCiencias, que es la entidad pues, que desarrolla todos estos procesos de gestión de la ciencia y la investigación en Colombia. Y es que hace unos años también MinCiencias reconoció el enfoque de investigación-creación como un enfoque particular de las disciplinas creativas, donde están las artes, el diseño, la arquitectura, incluso confluyen otras disciplinas como la realización audiovisual y los diferentes diseños. Entonces, se dio esa apertura, y eso a todos nos ha exigido, de alguna manera, como ayudar a construir ese eje, esa perspectiva de investigación-creación. Tengo entendido que ya tuvieron la charla con el profesor Carlos Córdoba, entonces creo que pues él les hizo una amplia apertura de lo que es la investigación-creación. Con el profe Carlos tuvimos la oportunidad en el 2021 de lanzar el libro de investigación-creación a través del territorio. Supongo que pues también él les socializó el tema, y con ese primer libro lo que nosotros queríamos hacer era una cartografía de los procesos que se están desarrollando en las disciplinas creativas en Colombia, y encontrar cómo es que se está evidenciando ese enfoque de investigación-creación. Entonces lo que veíamos en los resultados, que fueron pues muy interesantes y nos generaron como muchas expectativas también, es que habíamos algunos investigadores que estábamos haciendo procesos de investigación-creación, pero que no éramos conscientes de ello. Otros que como veníamos obligados también a circunscribirnos en un enfoque general de otro tipo de investigación, más de carácter básico, de carácter tecnológico,
estábamos como forzados a enfocar nuestros proyectos como en esas áreas, en esas líneas de investigación. Y con ello venimos desarrollando, a partir de todo lo que se recogió en ese primer libro, fue una investigación que esté situada, una investigación, pero a la vez que esté situada también tenga flexibilidad. Entonces, esto ha permitido que nosotros, de alguna manera, en nuestros procesos de investigación que llevamos a cabo, bien sea en la asesoría a estudiantes de pregrado, de maestría, y en nuestras clases de nuestros cursos también que estamos liderando, pues que haya unos enfoques metodológicos muy particulares, muy definidos, que se puedan desarrollar y explotar con ustedes los estudiantes. En el caso del programa de diseño industrial, nosotros estamos aplicando un nuevo plan de estudios. El anterior pues era un plan de estudios que estaba desde hace los 30 años, que el año anterior el programa cumplió 30 años. Entonces desde ese tiempo estaba el plan de estudios, había querido durante mucho tiempo reformarlo, pero finalmente se logró y ahorita el nuevo plan de estudios va en quinto semestre. Y precisamente en este plan nuevo hay una línea que es investigación, que comienza con un curso donde se orienta todo lo que es la metodología de la investigación en general. Investigación general hablando de lo que es el método científico y la investigación tradicional que pues desde hace que siempre se ha venido desarrollando en las universidades, en nuestra universidad, por supuesto también. Y ahorita precisamente en quinto semestre estamos viendo el curso que se llama Investigación-Creación. Entonces estamos como con ese mismo grupo haciendo la comparación entre lo que son los enfoques tradicionales de investigación y cuál es esa particularidad de la investigación-creación. Y algo muy importante que hay que entender es que cuando ya nos llegó este enfoque formalizado desde MinCiencias y desde las instancias también acá, desde la Vicerrectoría de Investigaciones, pensamos que todo lo que hacemos también es investigación-creación. Y eso no es así, a todo no lo podemos meter como debajo de la misma sombrilla, es decir, todo es investigación, lo que hacemos en arquitectura, en artes, es investigación-creación. Realmente no es así. Entonces, quisiera como compartirles un poco una de las clases que tuvimos con los estudiantes de quinto semestre, que es cuál es ese factor diferencial de los diseños metodológicos en investigación-creación y cómo realmente nosotros, los proyectos, sus proyectos de grado, que pues supongo que tienen diferentes modalidades, y eso creo que más o menos tengo una idea de cómo están estructuradas en la arquitectura las modalidades, y entender que no todo lo que estamos haciendo tampoco es investigación-creación. Entonces, quisiera presentarles primero una introducción y un ejercicio comparativo de lo que son los enfoques de investigación, y que eso también lo hemos aplicado en el caso del departamento de diseño. Hace unos 2 años más o menos, atendiendo también a las directrices de la universidad, planteamos la nueva reglamentación de trabajos de grado. Entonces tenemos varias modalidades y para acceder a cualquiera de esas modalidades, pues lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan. Particularmente la modalidad proyectual, esta tiene la orientación que es el proyecto de grado, la elaboración de un artefacto al final que permita reflexionar sobre esa propuesta de diseño, es decir, es un ejercicio proyectual, pero hay también otras investigaciones que ustedes en arquitectura también las tienen, que llegan al punto de la monografía, es decir, al análisis teórico de algún tema de ustedes pues, que lo hayan seleccionado. Entonces, ¿todo proyecto creativo es investigación-creación? Realmente no. No todo proyecto creativo es de investigación-creación. Se puede marcar en otras líneas, puede tener como unos acercamientos, pero no todo proyecto creativo o no todo proyecto que se desarrolle desde las disciplinas creativas se puede considerar un proyecto de investigación. Entonces, aquí en la pantalla tenemos
unas 4 tipologías clave que considero pues es importante entender en estos procesos investigativos sobre cómo diferenciarlas, qué enfoques que se está desarrollando, de alguna manera generar una ruta por la cual transitar. Entonces, aquí hay unas 4 tipologías. Estas son tomadas del modelo también de MinCiencias. Y pues yo insisto mucho en este modelo de MinCiencias porque finalmente es el que, si bien puede o no puede tener fallas, está sujeto a diferentes cambios, pero de alguna manera nos permite como a nosotros enmarcarnos un poco desde la parte de las disciplinas creativas a qué es lo que estamos desarrollando. Entonces encontramos estas 4 tipologías que son la creación, la investigación más creación, la investigación científica y las investigaciones de tipo desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, veamos más o menos cómo se puede diferenciar, entre creación, investigación más creación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es una creación. Esto es un proceso que realiza un artista, pero ese artista no está sujeto a un proyecto de investigación. Es decir, esto que estamos viendo es una obra que está más o menos explora un poco sobre el retrato, ¿no? Sobre cómo nos vemos, cómo más allá del mismo hecho del retrato, subjetivamente qué queremos expresar. Esto es muy subjetivo, la creación es mucho del artista. Y no es que las creaciones solo las haga el artista, pero sí en su mayoría se enmarcan en esta tipología porque finalmente lo que hacen los artistas es algo que proviene desde su subjetividad. A diferencia del diseño, de la arquitectura, donde no es que no se involucren como esos factores subjetivos, sino que hay unos propósitos muy claros, muy definidos y muy objetivos. En la arquitectura, pues el hecho de la habitabilidad, ¿no? De crear el espacio. En el diseño, nosotros en diseño industrial, la creación de objetos, de artefactos que solucionen las necesidades para las cuales fueron proyectados. Entonces la creación es un ejercicio de expresión íntima y personal, es un ejercicio muy subjetivo. No siempre pretende mover la frontera del conocimiento y aquí hay que tener en cuenta ese segundo ítem porque cuando estamos haciendo investigación-creación lo que debemos hacer es mover esa frontera del conocimiento y generar nuevo conocimiento. Muchas veces pues a mí me ha ocurrido que he trabajado como con grupos interdisciplinarios y que en mis procesos de formación también he trabajado con gente que no precisamente es del diseño, sino que a veces son de ingeniería o de otras ciencias humanas. Nosotros para ellos a veces somos como un poco una caja de Pandora, ¿no? O sea, como que quieren descubrirnos y cómo es que piensan ellos y por qué es que ellos hacen este tipo de cosas y por qué no las hacen como nosotros. Es decir, por ejemplo, los procesos de investigación en las ciencias exactas son muy rigurosos, tienen un esquema y de ese esquema es un proceso muy sistemático que tiene que seguirlo rigurosamente. Entonces, esta producción de ese tipo de conocimiento en esas otras áreas se ve reflejada en escenarios como lo que son la escritura de libros, la escritura de artículos, porque ese conocimiento pues lo ponen al servicio de los demás y se movió la frontera del conocimiento. Entonces a nosotros nos cuestionan mucho como que cuál es el aporte que ustedes hacen a esa producción de conocimiento. Entonces las creaciones no siempre pretenden mover la frontera del conocimiento. ¿Y cómo se validan esas creaciones? Tiene una recepción estética y una recepción prácticamente cultural. Cuando un artista, por ejemplo, está trabajando en procesos de pintura y quiere mejorar o hacer cosas distintas con su proceso de pintura, él hace sus ejercicios, sus materiales, los combina, los cambia, pero eso no lo documenta y no lo comparte, no lo enseña. Entonces ahí esa creación
es en beneficio de la persona que está haciendo, del creador, más no lo pone al servicio de las demás y no mueve esa frontera del conocimiento. Entonces vamos con la investigación. Bueno, este es un ejemplo. Aquí, esta es una obra de un artista colombiano que se llama Oscar Muñoz, se llama Cortinas de Baño 1985-1986, y esta, ¿qué fue lo que hizo el artista? Tomó una cortina de baño, una cortina pues en lona, en un plástico, y tomó unas fotos duchándose, y esas fotos las pasó en un proceso como de impresión en serigrafía, y lo que él quería era experimentar cómo la fotografía, en un proceso ya luego de serigrafía, queda impreso en la cortina de baño, en ese material. Entonces, de las conclusiones, y lo que quería ver él era cómo la imagen se empieza a difuminar, cómo ese soporte de la cortina de baño se vuelve un poco difuso para la figura. Esto ha sido presentado en diferentes escenarios, expuesto en galerías, en museos, en exposiciones específicamente pues, del área de las artes, ha sido debatido, socializado con sus colegas de la misma área, pero no ha sido documentado y tampoco ha sido puesto al servicio de otros artistas para que lo puedan replicar. Entonces son exploraciones, son básicamente creaciones que vienen desde la iniciativa del artista. Entonces tenemos la investigación-creación. ¿Cuál es aquí vamos a ver cómo la diferencia. En primer lugar, se articula la práctica creativa y la reflexión investigativa. Entonces aquí ya vemos que hay un proceso de reflexión. En la creación, claro que hay reflexión, pero es una reflexión un poco más introspectiva, mientras que esta reflexión está orientada a ese conocimiento que se está produciendo. Y por supuesto que la investigación-creación como tal, como enfoque en particular de las disciplinas creativas, busca generar nuevo conocimiento y mover esas fronteras de conocimiento. Y requiere una trazabilidad metodológica y una validación académica, es decir, aquí esa validación se hace con la comunidad, si es que se trabajó con una comunidad de territorio, pero también con una comunidad académica, con una comunidad científica. Entonces, el alcance nos damos cuenta que es mucho mayor. Las intenciones son más enfocadas en esa generación de conocimiento. Entonces, este es un ejemplo de investigación-creación, la carrera quinta Big Bang. Este fue uno de los casos de los primeros casos que cuando MinCiencias estaba trabajando para cimentar este enfoque de investigación-creación lo tomó como ejemplo. ¿Cuál es la particularidad? Ellos fusionan el jazz con las músicas andinas, que es un poco lo que hizo Queens y que se vio expresado en Bohemian Rhapsody, por ejemplo. Ellos empezaron a fusionar los ritmos locales como de los años 70, de por allá en Reino Unido, y lo fusionaron con música clásica. Eso fue lo que hicieron Queens. Y ellos lo empezaron a trabajar en el garaje de una casa de uno de ellos. Y empezaron a experimentar, y ese proceso ellos lo documentaron de tal manera que luego, miren, décadas más tarde sirvió para, por ejemplo, que se replique esto en otros contextos. Ese es un ejemplo clarísimo de investigación-creación en producción musical. Entonces, los creadores de acá de la banda de iniciativa, Javier Pérez y Franci Montalvo, lo que hicieron fue precisamente eso, explorar esas músicas andinas con el jazz, que entre otras cosas, pues como tengo entendido, ustedes ahí ven que están solo mayoritariamente con instrumentos de viento, con diferentes saxos. Esa es la puesta en escena que hacen ellos, y entiendo es que el jazz es uno de los ritmos más complicados de ejecutar por las múltiples variaciones que tiene, y lo fusionaron con las músicas andinas. Entonces, ahí ya hay una intención. Otra cosa, los discos que ellos han grabado, han impreso, han editado unos manuales para que otras personas interesadas, otros creadores, investigadores, creadores interesados en el tema, puedan hacer ese mismo proceso, replicarlo con los respectivos ajuses en sus contextos.
Tenemos entonces también el otro enfoque, que es la investigación científica, que puede ser una investigación básica, una investigación aplicada o una investigación de corte social. ¿Esa qué es lo que quiere hacer? Es la investigación clásica que explica y comprende los fenómenos mediante teorías y diagnósticos. Con esto se crea la teoría. Y aquí podemos decir, bueno, la teoría fundamentada es como ese principal característico componente de este tipo de investigación. ¿Cómo los productos que resultan de este tipo de investigaciones? Pues datos, informes y publicaciones académicas. Y la validación se da en la comunidad científica. Miren que aquí podemos hacer ya un comparativo como con la investigación-creación y nos damos cuenta que la I+C sí es un enfoque también situado, un enfoque flexible, un enfoque de territorio que de alguna manera articula muchas instancias y ese conocimiento no se queda solo en la academia, que es como lo que ocurre acá, que es de la comunidad científica. Bueno, y vamos, este es un ejemplo, veamos este ejemplo de una universidad en Bogotá. Seamos Panarceros, es un proyecto de la Universidad Santo Tomás. Lo desarrollaron en unas comunidades donde había interacción de colombianos y población migrante venezolana. Lo aplicaron en unos colegios en Bogotá y en otros colegios en Cúcuta. ¿El resultado cuál fue? Esta cartilla que estamos viendo, y la cartilla pues tiene una niña, la protagonista es una niña venezolana que cuenta toda esa historia, todo ese éxodo que sufrió con su familia, de venir desde Venezuela hasta acá a Colombia y tratar como de adaptarse. ¿Cuál es el sentido de este proyecto? De alguna manera generar como unas bases para que se puedan integrar los estudiantes colombianos con los estudiantes venezolanos y de alguna manera tratar como de resolver esas problemáticas que se dan en los colegios, que son la discriminación, la xenofobia. Las niñas están muy expuestas, los niños están muy expuestos a que sus derechos les sean vulnerados. Entonces ese fue como el sentido de este proyecto. Este es un proyecto de corte social. Sabemos que se puede escribir dentro de la antropología, dentro de la sociología, del trabajo social. El resultado es la cartilla que pues, ha circulado, pero a la vez ellos han sacado artículos para que podamos conocer el proyecto, que el nombre pues, es derivado, es la sumatoria de cómo se les dice a los amigos en Venezuela y a los amigos en Colombia, los panas y los parceros. Ese es de corte social, pero hay la aplicada, hay la investigación básica. Y finalmente lo que está en MilCiencias también, ese otro componente, son los proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. Estos tienen un alcance muchísimo mayor porque son aplicados a contextos ya muy específicos. Aquí digamos que el carácter social, como el que veíamos anterior, no se aplica, o sea, acá tienen un alcance mucho mayor. Están enfocados en la generación de conocimiento para resolver problemas prácticos. Generan herramientas, técnicas, modelos y patentes. Y la validación, ¿dónde se da? En la factibilidad técnica y en el mercado. Es decir, acá, si están enfocados en resolver problemas prácticos, la factibilidad técnica les obliga a que efectivamente se lleven a cabo, se desarrollen y que sean efectivos para ese propósito en el cual fueron creados. Uno de ellos es la producción de software. Ese es uno de los ejemplos de desarrollo tecnológico e innovación. Este software, que es un software contable, QuickBooks, donde pues, tiene unas particularidades y que es utilizado mucho por grandes empresas para llevar esos procesos contables de sus organizaciones. Entonces, ese sería el de desarrollo tecnológico e innovación, y podemos ver un ejemplo en nuestro contexto, el Parquesoft. Ese es un ejemplo de proyecto de desarrollo tecnológico e innovación. Aquí se da, pues, esto es un proyecto muy grande en el cual se generan esos productos científicos y tecnológicos, pero también se da asesoría para que quienes quieran desarrollarlos
pues puedan tener un proceso con un acompañamiento. Lo que es la cuestión del emprendimiento, también herramientas para emprendimiento, se dan en este tipo de escenarios como es el Parque Sol. Entonces, ahí encontramos esas cuatro particularidades y bueno, el tiempo ahora nos da, les muestro qué es lo que hemos venido desarrollando con el equipo de Muro, en el grupo de investigación y bueno, para conocer un poquito de esto que hemos venido realizando. Entonces, aquí hay una tabla comparativa de la modalidad, el producto, la validación y el ejemplo que ya los desarrollamos. Y quisiera que aquí en esa tabla comparativa viéramos los productos, ¿no? ¿Cuáles son esos productos resultado de estas cuatro tipologías clave? Entonces, uno en la creación está en las obras y están las mismas experiencias. En la investigación-creación es la obra, pero también es la reflexión. Cuando hablamos de obra, no solo son las obras del artista, sino es todo ese resultado que sale de una práctica proyectual, llámese desde arquitectura, desde diseño, desde las disciplinas creativas, y que esa obra a nosotros nos permite reflexionar sobre esas hipótesis iniciales que nos hicimos. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la investigación-creación necesita que al final nosotros tengamos un producto sobre el cual podamos reflexionar. No sé, pues en arquitectura hay un investigador creador, ¿no? que me parece que es un ejemplo pues, muy monumental de lo que es la arquitectura, y es Antonio Gaudí, ¿no? Gaudí innovó totalmente, revolucionó la arquitectura, o sea, él cambió el paradigma total de la arquitectura, revolucionó con formas, con colores, con técnicas. A mí pues, particularmente me parece que es un genio, ¿no? Antonio Gaudí con todo esas creaciones que él desarrolló. Él movió la frontera del conocimiento, porque por eso les digo que ustedes tienen en su profesión ese gran referente de investigación-creación que es Antonio Gaudí. Pero bueno, o sea, todo nosotros podemos reflexionar sobre un producto de arquitectura, sobre un producto de diseño, y eso nos lleva a nosotros a resolver esas hipótesis. Dentro de los desarrollos que tenemos de investigación-creación, a esa obra que nos permite la reflexión se le denomina artefacto plástico sensorial. Plástico, ¿no? Porque pues, es palpable, es tangible. Sensorial, porque a nosotros nos permite reflexionar con nuestros múltiples sentidos. Entonces, esa es la particularidad. La investigación científica genera teorías, genera diagnósticos. Y el desarrollo tecnológico e innovación son herramientas técnicas, son herramientas prácticas, aplicadas. De ahí surgen las spin-offs. ¿Qué son las spin-offs? Son unas empresas que se derivan de una que ya está antes constituida y que es como un hijo de esa empresa más grande. Y se desarrolló pues, con todo un proceso de innovación tecnológica. Con todo eso, podemos encontrar como dos enfoques en la investigación-creación, que es más o menos el ejercicio que hemos venido desarrollando, como les cuento, con mi grupo de investigación y con los colegas con los que hemos venido trabajando también este enfoque, que son los enfoques situados y los enfoques flexibles. Una de las cosas que nosotros nos cuestionaban antes de que la investigación-creación fuera formalizada y reconocida por MinCiencias es que veían que una obra que uno expone en un salón no tiene el mismo rigor metodológico que un artículo científico escrito en una revista indexada. Entonces eso nos cuestionaba mucho. Y nos cuestionaban mucho, pues de hecho nos siguen cuestionando, ¿no? Eso no ha pasado. Nos siguen cuestionando eso, porque dicen, bueno, es que el proceso es como desordenado, y no es que sea desordenado, lo que pasa es que hay un proceso riguroso en la investigación-creación, hay un proceso que es sistemático, pero lo que pasa es que ese proceso a nosotros nos permite realizar iteraciones. Entonces, si estamos hablando de un proyecto de ciencias
exactas donde finalmente, bueno, se vaya a ciencias agrícolas, puede ser donde finalmente el resultado vaya, sea la creación como de una nueva, una nueva raza, una nueva especie vegetal. Ellos hicieron todo un proceso pues muy riguroso, que fue ir al contexto, hacer las pruebas en el laboratorio, hacer la validación con la comunidad científica y tramitar la patente, y aquí tenemos ese resultado. La investigación-creación no funciona con esa lógica, por eso es que nos cuestionan tanto, porque piensan como que nos embarquemos en esa misma lógica de ellos para que nuestra producción tenga esa misma validez. Entonces, ¿cómo es que se ha logrado que ahorita, digamos, una exposición que uno hace en un salón de diseño, en un salón de arquitectura, en una bienal, valga lo mismo que ese artículo científico? Es porque se ha demostrado, y se sigue en esa tarea de demostrar que el proceso que se está haciendo, que hacemos acá desde las disciplinas creativas, es un proceso que tiene un rigor metodológico, que tiene unas búsquedas, que tiene unas experimentaciones, que tiene unas exploraciones, pero que nos permite iterar. Es decir, que si hay alguna fase en la que debemos retroceder y volver a hacerlo y volver a explorar, lo podemos hacer. A mí me gusta mucho este enfoque de investigación, creación. Yo digo, somos muy afortunados acá en las disciplinas creativas porque tenemos esa posibilidad precisamente de explorar y de experimentar y de no darlo todo por sentado, porque finalmente cuando uno ya tiene ese resultado de esa investigación, creación, ese resultado y esa reflexión permite abrir oportunidad para nuevas creaciones. Entonces, creo que es muy bueno esas condiciones. Yo creo que nos dan la apertura que precisamente la creatividad, que es esa columna vertebral de nuestras disciplinas creativas, pues pueda tener como toda esa flexibilidad de expandirse. Entonces, los diseños metodológicos no siguen recetas fijas, ¿no? Como las vemos en estas otras disciplinas. Y por tanto se configuran como estructuras abiertas y se ajustan, se acoplan a los diferentes contextos. Y esto hace que los procesos de investigación conserven su rigor sin perder la capacidad de explorar lo inesperado. Tenemos entonces algunos enfoques, los enfoques que son situados. Esos enfoques situados son enfoques que se van directamente al territorio, al lugar. O sea, si hay un amplio repertorio de posibilidades donde nosotros podamos hacer esos ejercicios, ese proceso de investigación-creación, es nuestro contexto, es nuestro territorio. Entonces, estos son los enfoques situados. Y ese conocimiento no se produce en el vacío, sino que responde a unas condiciones materiales, sociales, culturales del entorno. Es decir, no es una investigación que surja solo por la iniciativa de los investigadores creadores, sino que de verdad hay una demanda en el territorio donde se pueda lograr y donde se pueda definitivamente efectuar ese proceso de investigación, creación situada. Esto aporta que tanto pertinencia y sentido, porque el saber está vinculado a quienes participan en el proceso. Veamos aquí, este es un ejemplo de un enfoque situado. Me gusta mucho mencionar este caso, es el caso de Diana Sierra. Ella creó una ONG que se llama Be Here. Ustedes la pueden seguir buscar la página, seguirla en redes. Ella estuvo acá en Pasto hace 6 años, ya en el primer salón de Bienal de Investigación Creación. Es una diseñadora industrial que tuvo pues, sus inicios ya en el ejercicio laboral. Los hizo en Nueva York, en el estudio de un diseñador colombiano muy conocido que es Alberto Mantilla. Y eso le abrió también pues, las oportunidades para trabajar en otras empresas multinacionales muy grandes como Panasonic. Y en algún momento ella, contándonos su historia que es muy inspiradora, nos contaba que ella como que se cansó de decir, bueno, yo acá en esta empresa estoy ganando un buen dinero, pero ella había tenido como siempre la iniciativa de que el diseño debería ser un diseño social, un diseño que aporte a los menos favorecidos, porque
decía, bueno, nos estamos enfocando, la gran mayoría nos enfocamos como en la pirámide, en la parte de arriba de la pirámide, donde está esa población que tiene un gran alto poder monetario, adquisitivo, que es bastante grande. ¿Y qué pasa con la base? ¿No? Que es donde están las mayores problemáticas. ¿Qué ocurre con la base? Casi que, bueno, no nos centramos en esa base. Entonces tuve la oportunidad de hacer como una estancia, como una maestría en los países del África, en el África subsahariana, y ella pues contaba que trabajaba como en una, su tarea la hacía como en un campamento, y que allá las distancias pues son muy largas, ¿no? O sea, son muy, el terreno, todo el hecho del desierto, las distancias largas, hacen pues que las cosas sean muy complejas. Yo creo que más o menos tenemos una idea, sin ir al África, yo por lo menos no lo conozco, pero sin ir al África tenemos como una idea de cómo son estos territorios, sobre todo esas zonas que no son urbanas, ¿no? Las zonas rurales. Entonces decía que en el campamento donde ella estaba había una escuela y que se empezó a dar cuenta que las niñas en algún momento ya faltaban durante mucho tiempo a clases o a veces ya no iban. Entonces había preguntado y la razón era porque les llegaba su periodo menstrual y esas distancias de caminar de 3 a 5 horas, pues para una mujer es muy incómodo. Entonces ellas ya preferían no ir al campamento, retirarse definitivamente de la escuela y esperar a que su papá le busque un esposo que tenga una gran cantidad de camellos para cambiar, ¿no? Porque esa es la tradición allá. Entonces, ella tenía un paraguas, ¿no? La vemos ahí en la primera imagen. Ella desbarató el paraguas y se le ocurrió hacer unos panties que fueran, que sirvieran como panties en la cotidianidad, pero que en los días del periodo menstrual fueran un poco como desechables sin ser desechables. Entonces ella hizo una especie de toallas sanitarias con el paraguas, lo desbarató, decía que como ella es de un pueblo de Risaralda, de Santuario, creo, que Risaralda, decía que estudió en un colegio de monjas, entonces que le enseñaron a coser, entonces ella misma cosió a mano, hizo unas pruebas, hizo unas muestras y les dijo a las niñas que las probaran. Y fue realmente una excelente solución de algo tan básico, tan elemental como desbaratar un paraguas, pero sobre todo fue como ese sentir, ¿no? de ir más allá de ese diseño de lujo, sino de ir a un diseño realmente social, un diseño que resuelva los problemas. Y bueno, o sea, la historia empezó ahí y empezó luego a desarrollar ya con unas telas. Acá la vemos, ella les preguntaba a las niñas que cómo les gustarían los panties, entonces ella se imaginaba que podían gustarles de estos colores y que en algún momento le había dicho, no, es que a nosotros esos colores no nos gustan estos tejidos, estos estampados o esos colores que tú dices no nos gustan, sino que nos gustan otros. Y con eso ella creó pues esta organización y acá le preguntamos, bueno, o sea, muy loable el trabajo porque aquí con esto resolvió varias cosas. Uno es la cuestión de las niñas cuando estaban en su ciclo menstrual, que pudieran andar, que pudieran caminar sin problemas, que pudieran tener acceso a este tipo de productos, aún con las condiciones económicas que tenían allá, pero además también contribuyó a la reducción del impacto ambiental por los desechos de las toallas sanitarias. O sea, el impacto es altísimo aquí, o sea, de un ejercicio tan aparentemente pequeño, lo vemos, pero que llegó a impactar muy poderosamente. Y le preguntamos que, bueno, ¿cómo hace si las comunidades no le pueden comprar eso? Entonces, ella decía que hizo unas alianzas con países que tienen unas ONG pues con la gestión de unos recursos bastante amplios, unas ONG en Estados Unidos y sobre todo en los países escandinavos, que le compran a ella sus productos
y a la vez también ella hace toda esa trazabilidad y los entregan allá en estas comunidades. Entonces, pueden visitar ustedes la página como para ver un poco más la perspectiva, pero a donde yo voy con ese ejemplo es ese diseño situado, esa arquitectura situada. Ese enfocarse como en esos derechos básicos de toda persona, de tener un hábitat, ¿no?, digno, de tener una vivienda digna, o sea, hasta donde en diseño, pues, sí nos invitamos mucho a cuestionar eso, ¿no?, sobre todo porque en el caso del diseño industrial hay un teórico del diseño que por allá en los años 70, cuando se empezó a ver el impacto ambiental negativo de todos los productos desarrollados desde el diseño, nos decía, hay profesiones malas, hay profesiones perversas en este mundo y el diseño. Entonces, a nosotros fue como un llamado de atención para que reorientemos esa cuestión del diseño. Entonces tenemos los enfoques situados y también tenemos los enfoques flexibles. Estos enfoques se transforman durante el proceso creativo, responden a hallazgos inesperados. Estos enfoques, así, su misma flexibilidad hace que permitan cambios, que se hagan iteraciones, que se hagan ajustes y favorecen la adaptación también y la adaptabilidad, sobre todo en problemas complejos. Este es un ejemplo de, sobre todo, pues que ahora ya no es si se quiere o no hablar de un diseño socialmente, un diseño con un impacto favorable ambiental, ya no es una decisión, sino que es una obligación, un deber que nosotros desde el diseño tenemos. Entonces, este es un proceso muy interesante que desarrolla un emprendimiento en Bogotá que es Metamórfica Lab, donde se recolectan de diferentes partes residuos de botellas, residuos de PET, de polietileno, de poliestireno, o sea, las botellas, los envases que utilizamos cotidianamente y que los vamos desechando, ellos lo reciclan y hacen este tipo de propuestas, este tipo de mobiliario, que de alguna manera lo que hacen es reducir el impacto de los desechos que se encuentran en la basura o de los desechos de las mismas empresas que producen este tipo de los envases y que luego ya se les da una nueva vida útil. Es decir, aquí hay una responsabilidad donde no se corta esa vida útil del producto tan fácilmente durante tan poco tiempo y no se va a parar como al vertedero, como a la basura, sino que ya tiene un nuevo uso. Entonces, esta tabla, aquí podemos observar como esa comparativa entre lo que son los enfoques situados, los enfoques flexibles, cuáles son como las ventajas, ¿no? La ventaja, enfoquémonos como ahí, la ventaja del enfoque situado es el reconocimiento del contexto y la legitimidad social. Importante, miren cómo la validación en la investigación-creación no solo se da entre nosotros, entre la comunidad académica, sino que tiene que haber una validación de la comunidad del territorio. Y el enfoque flexible, apertura a lo inesperado y posibilidad de descubrimiento. Un enfoque muy abierto. Y con eso, bueno, la última parte, para no aburrirlos, la última parte de la presentación sobre cómo es el proceso creativo y cómo es esa estructura metodológica. Más allá de la introducción, la metodología, la discusión y los resultados, que es el modelo tradicional de la investigación básica, de la investigación científica. Entonces, el proceso creativo necesita de una estructura metodológica, es decir, porque somos creativos no es que vamos a hacer las cosas como en desorden, no, sino que tiene que haber un rigor metodológico que tiene flexibilidad, que nos permite iterar, que nos permite que sea sistematizado y que podamos recuperar nuevas fases y todo, pero tiene que haber una estructura metodológica. La creatividad da sentido y la metodología asegura validez. Entonces aquí son las dos cosas, la creatividad aplicada y la metodología que le da validez a todo ese proceso. Y esa relación convierte la práctica creativa en una forma reconocida de investigación. Entonces, ¿qué contiene
contiene ese proceso creativo? Ese proceso creativo explora, experimenta y genera ideas que no siempre están previstas de antemano. Recordemos que acá también en la investigación-creación hay el factor de lo inesperado. El proceso creativo entonces es abierto, no es lineal, como ya lo poníamos como ejemplo en las ciencias exactas, y se valida en la práctica mediante pruebas, prototipos y retroalimentación. Y su riqueza está en la capacidad de producir hallazgos inesperados. Una bitácora de diseño da cuenta de un proceso creativo. Ahora que ya, no sé si pasa en arquitectura, pero en diseño toca obligarlos a que boceten, ya no quieren bocetar, se van directamente al software y realmente eso, como tiene unas ventajas, también tiene unas desventajas, y es que de alguna manera limita un poco el proceso creativo. Entonces la bitácora de diseño, esa es parte del proceso creativo. Tiene una estructura metodológica, se organizan las fases, se registra bases y permite sistematizar lo aprendido. Importante esta cuestión de organizar, registrar y sistematizar, porque según los ejemplos que veíamos de lo que es una creación, una investigación-creación, la investigación aplicada y la de desarrollo tecnológico e innovación, recuerden que la investigación-creación, para que sea como tal reconocida, tiene que ser aplicable, replicable en otros contextos, entonces se tiene que sistematizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sistematización o documentación en investigación-creación es muy amplia, es muy abierta, no solo puede ser el artículo científico o el libro, sino que un podcast, ahorita perfectamente podemos decir que es un proceso de documentación y de sistematización. Entonces, hay unas historietas, pueden ser a la vez también unos procesos de sistematización que más adelante se puedan reproducir en otros contextos. La estructura metodológica asegura que la creación produzca conocimiento validable y comunicable y sirve como puente entre la obra, o lo que decíamos los artefactos plásticos sensoriales, y la comunidad académica. Entonces, esto no puede ser la tesis que queda en el atril de la biblioteca. Miren que tiene que circularse. ¿Cuál es la gran ventaja que nosotros tenemos en nuestro tiempo? Que las redes, así como para procrastinar, también sirven para circular estos conocimientos. Entonces ahora encontramos cómo las redes académicas también en las redes sociales se van difundiendo, y el conocimiento ya nosotros lo tenemos de acceso libre. De acceso libre ya podemos conocer qué están haciendo arquitectos por allá en Asia, en África, ¿no? en diferentes contextos. Ya, de hecho, ni siquiera el idioma ya es una limitante. Entonces aquí tenemos una bitácora ampliada. Ya no es la bitácora de hacer bocetos, de hacer procesos, sino que es una bitácora que ya tiene más un sentido de exploración y de documentación. Este fue un ejercicio que se hizo con estudiantes de diseño gráfico durante la pandemia, y era explorar desde allí, desde su cuarto, cómo ven el contexto, cómo se lo ve desde la ventana, cómo se lo ve desde la puerta o desde la terraza de la casa. Y aquí ya nos damos cuenta que ya va como con un plano, acá ya hay unos registros de audio de ese proceso de... Fue un ejercicio académico, básicamente fue eso, pero aquí lo importante, lo que les quiero mostrar es cómo la bitácora se va ampliando. Ese proceso metodológico tiene que tener una articulación entre la creación y el método, o sea, los dos van en la misma línea, ninguno puede funcionar sin el otro, o sea, tienen que estar presentes en ese proceso de investigación-creación, la creación y el método. La creatividad impulsa la metodología con nuevas ideas y propuestas. La metodología, ¿qué es lo que hace? Documenta, reflexiona y valida estos hallazgos. Y las dos conforman un cúmulo que convierte la práctica finalmente en investigación. Entonces, en los casos del proceso de prototipado, esos son cuando ya la creatividad con el método se van empezando a desarrollar. Los prototipos, en el caso de ustedes, las maquetas, pues son un ejemplo muy pertinente de lo que son los procesos de prototipado. Para nosotros en diseño industrial también hacemos estos procesos de prototipado
que pueden ser con diferentes características, alcances de diferentes niveles. En el caso de diseño industrial, nosotros en algún momento, si se trata de algún artefacto tipo mobiliario, pues ya los estudiantes ustedes pueden ver en las exposiciones que los hacen, que los elaboran. Entonces, aquí está la creación versus el método. Y finalmente tenemos el ciclo de la investigación-creación con las siguientes fases: indagar, crear, documentar y circular. Esas son las dos grandes fases. Claro, en cada una de ellas hay unas particularidades. Cada fase retroalimenta a las demás, y eso es donde no seguimos la receta que se siguen en las ciencias básicas, en las ciencias exactas o las ciencias sociales, sino que cada una se retroalimenta, y por eso es que los procesos se vuelven iterativos. ¿Cuántas veces? Tantas veces sea necesario, tantas veces que el investigador creador lo considere necesario. Por tanto, el conocimiento, se dan cuenta que no es lineal, o que no va en una horizontal, en una verticalidad, sino que es un proceso que tiene un flujo dinámico. La primera fase, indagar, explorar el contexto, reconocer actores y recursos. Cuando ustedes van a proyectar en arquitectura, ya el profesor les plantea un ejercicio, ustedes van al contexto, toman las fotos, las medidas, empiezan a indagar en los planos. Esa primera fase de indagación, identificar los problemas, las oportunidades de creación. Y en esto, aquí no se recopila solo la información, sino que se empiezan a ver esas rutas por las cuales vamos a accionar. La fase 2, la fase de crear. Ahí es todo el proceso que viene desde la bitácora, los diseños, las propuestas, los ajustes, el prototipado. El prototipado es fundamental porque eso nos permite encontrar el error, que no es malo, de hecho es necesario, y que nos permite hacer procesos de iteración. Entonces, en estas fases son cruciales los prototipos. De hecho, pues los prototipos también necesitarían como otra sesión para hablar solo de eso. La documentación, los diarios, la bitácora, y ahora pues la documentación, los dispositivos digitales, pues nos ayudan muchísimo en la información, ¿no? En mi tiempo, cuando yo estudié, todo se hacía con bitácora, ¿no? Muy pocos compañeros tenían computadora. Ahora ustedes tienen como muchas facilidades de hacer este proceso de documentación. Los diarios de creación, el registro de los procesos, la documentación convierte la práctica en conocimiento comunicable y permite legitimar finalmente y compartir la experiencia creativa. Y la última fase, que es circular. Esto es relevante porque en el caso de ustedes, en la mayoría de ejercicios académicos, como son eso, ejercicios académicos, la fase llega hasta el salón de clases, hasta la exposición. Pero ya ustedes en la vida real, en su ejercicio de su profesión, pues tiene que haber una circulación de conocimiento en el territorio, y ahí entonces es donde volvemos a los enfoques situados y a los enfoques flexibles. Este es un ejercicio que se hizo creo que con mercados campesinos, más o menos como para ver la idea de las tres imágenes que están allí. Una imagen corresponde a la parte donde se hizo todo el proceso con la comunidad, pero ese proceso con la comunidad luego se lleva también a la academia y luego retorna a otros escenarios donde academia y comunidad pueden confluir para validar esa investigación-creación. Entonces, bueno, básicamente es eso, y no sé cuánto tiempo dispongamos, profe. ¿No? Bueno, entonces, finalmente quisiera, de manera como general para no aburrirlos, compartirles lo que hemos venido haciendo con mi grupo de investigación. Nosotros aquí en esta pestañita pues, podemos encontrar los proyectos de investigación de los docentes. Más o menos quiero que hagamos como una especie de barrido en esta parte para encontrar qué características tienen esos proyectos de investigación. Este que está aquí, Toolkit Emprende, es un proyecto del profesor Francisco Ayala. Él lo que va a proponer es como una caja de herramientas para que los estudiantes
del programa de diseño industrial lleven sus iniciativas de emprendimientos creativos a la realidad. Este es un proyecto que está pensado para crear esa caja de herramientas, pero si nosotros nos damos cuenta, no es un proyecto que al final vaya a resultar en un artefacto plástico sensorial, sino que va a resultar en un protocolo que más o menos va a guiar al estudiante a ser emprendedor en diseño. Entonces, este es un proyecto de investigación básica, ¿no? Porque se hacen unos ejercicios con los estudiantes, también se ha dictado un diplomado en torno a esto, que es el de modelos de gestión de negocios para empresas de diseño, pero el resultado va a ser ese protocolo que va a ser evidenciado en unas cartillas, en unos documentos que los estudiantes de alguna manera unos protocolos que puedan aplicar a su proceso de creación de empresas, pero no hay un prototipo como tal. Entonces, este es un proyecto de investigación básica. Que está ya casi finalizando, este es mío, es un proyecto que se llama Conceptualización de un observatorio de cocinas tradicionales, basado en el diseño y la creación. Y con este proyecto, pues quiero otra cosa, es mi proyecto de tesis de doctorado. Lo que se busca es crear un documento conceptual para la creación, valga la redundancia, de un exploratorio de cultura alimentaria. Este proceso ya se hizo, es un documento donde están las bases de ese exploratorio, ya fue aprobado por el Consejo de la Facultad de Artes y ya está formalizado como una unidad de interacción social de aquí de la facultad. Cuando se va a crear el centro de investigación de la facultad, va a ir también adscrito aquí. Entonces, este es un proceso, es un proyecto de investigación básica también, donde el resultado ya está, el documento base del exploratorio que se llama Exploratorio Químico. Entonces, este es un proyecto que ya está casi por terminar. Este proyecto Churubos, Tecnologías Sociales Aplicadas al Desfile del Carnavalito, es del profesor Jaime Pineda y la investigadora externa Lorena Bravo. Entre otras cosas, en nuestro grupo tenemos investigadores externos también, que son la gran mayoría egresados ya de acá, que han continuado con nosotros en estos procesos de investigación. Este es un proyecto de investigación-creación. Es un proyecto muy bonito, esperamos también ya en próximas semanas circular un poco más sobre este proceso que hizo el profe Jaime, que también fue su proyecto de tesis de la MADIS. Y él lo que hizo fue trabajar con los niños para incorporar tecnologías como Arduino en las carrozas del carnavalito. Entonces, el resultado de eso son los Churubots, son como unos robots, y él generó una guía, una cartilla para el montaje. O sea, es un proyecto que puede ser replicable en otros contextos. Entonces, este sí es un proyecto de investigación-creación, además que como resultado práctico sensorial están los robots, por eso se llama Churubots. Ahora, acá hay una pestaña donde ustedes pueden acceder a otros recursos de estos proyectos. Este de acá es un proyecto ya finalizado de la profesora Ana Timbarán, que es el desarrollo de una estrategia de emprendimiento cultural para orientar los emprendimientos culturales de los estudiantes del departamento de diseño. Aquí, ¿qué fue lo que se generó? También unos protocolos y unos lienzos de trabajo para la generación de proyectos de base cultural en el ámbito del departamento, de los estudiantes del departamento de diseño. Entonces, este es un proyecto también de investigación básica, porque no se generaron unos prototipos como tal, unos artefactos prácticos sensoriales, sino unos lienzos de trabajo. Por cierto, pues todos estos trabajos se vienen realizando con estudiantes investigadores en trabajo de campo, y otra forma de generar conocimiento también es las metodologías que se han venido trabajando, los enfoques metodológicos.
Y vamos con este proyecto de acá que ya está concluido, pero ahorita ya nos aprobaron la segunda fase en la Vicerrectoría de Investigaciones. Lo lideré yo, es el diseño de cartografías sociales para la creación de un inventario y registro documental de las expresiones y tradiciones culinarias del municipio de Pasto. Este es un proyecto de investigación-creación. De este el resultado pues, más relevante es una obra que se va a presentar en los próximos 15 días en el Salón Bienal de Investigación-Creación, que se va a exponer en el Palatino, es un evento de aquí de la facultad, y se lograron elaborar con el apoyo de una ilustradora, de una diseñadora gráfica, 6 ilustraciones de platos tradicionales de la cultura alimentaria de acá de Pasto. Eso se llevó a unas cartografías, se le llama Cartografías del Sabor y la Memoria, ese es el nombre de la obra. Y aquí sí hay varias cosas. Este es un proyecto de investigación-creación porque hay estos resultados. También hay otro resultado que es de hecho se los voy a ir mostrando. Aquí en productos tenemos los artefactos de diseño y en esos artefactos, por ejemplo, aquí están las cartografías. Estas son las cartografías esta es la obra que se va a exponer, que pues están muy cordialmente invitados para que ustedes la puedan apreciar y que ojalá más adelante podamos conversar y pueda conocer también yo sus apreciaciones. Se llama Cartografías del Sabor y la Memoria. Aquí le damos conoce más, aquí hay una semblanza de lo que es la obra, y aquí tenemos las cartografías, por ejemplo la cartografía del locro. Entonces lo que se hizo fue una ilustración de ese proceso para llegar a un locro que inicia en la chagra, que luego pasa por la tulpa con la transformación de los alimentos y que finalmente llega al convite, que es el compartir. Este es un proyecto además que es con un enfoque situado, es un enfoque territorial. La mayoría del trabajo, pues prácticamente todo lo he realizado con un cocinero tradicional que se llama Aníbal Criollo, conocido, no sé si de pronto ustedes hayan escuchado de él, en la chagra naturalia que tiene en la cocha, en el puerto. Entonces Aníbal pues, nos ha abierto las puertas de su casa, de su cocina, él nos ha hecho todo este proceso, ha facilitado y en base a ello hemos también realizado pues, con un estudiante para su grado, se realizó corto animado que es sobre el locro. O sea, del mismo proyecto han venido saliendo varios productos. Uno es y el otro es de las cartografías. Uno es corto animado que se llama Un día le puse todo a una sopa, y el otro es las cartografías del sabor y la memoria. Ahorita estamos desarrollando la segunda versión de las cartografías, que se va a llamar Cartografías del Sabor y la Sorpresa, donde hacemos también otras variaciones que espero que por ahí a finales de este año o principios del próximo ya esté lista la obra para también empezar a circular. Entonces estos son como los resultados de los procesos de investigación-creación, y les decía que todo esto ha sido pensado o dado que es el enfoque de investigación-creación y todas las investigaciones que hemos desarrollado, también han sido enfocadas en construir como esos recursos metodológicos para que otras personas puedan acceder a ellos, otros investigadores puedan acceder, nos puedan retroalimentar también. Entonces, en el caso de mi proyecto de cartografías alimentarias, se ha desarrollado una estrategia metodológica de transferencia de conocimiento que se llama los cocinatorios de diseño y recreación. Oh, ¿qué pasó con el internet? Ya volvió. Los cocinatorios de diseño y recreación. Entonces, miren que aquí tenemos. Esta es la estrategia metodológica que ya, en mi caso, la estoy aplicando en todos mis proyectos que tienen que ver con la cultura alimentaria. Los cocinatorios son ejercicios que se hacen para la transferencia de saberes alimentarios entre grupos y comunidades, desde un sabedor principal, que en este caso les comentaba es Aníbal Criollo, y la transferencia se ha realizado a los estudiantes semilleristas de investigación y también a otros emprendedores
que se dedican a esta cuestión de los alimentos tradicionales, y otros corregimientos. Hemos tenido gente de Huesaquillo que ha participado con nosotros en estos cocinatorios. Entonces, el ejercicio de los cocinatorios es primero ir a la chagra, reconocer los cultivos, hacer la cosecha, luego vamos ya a la cocina, a explorar sobre las tecnologías ancestrales. Por ejemplo, acá tenemos el fogón, que el fogón ese día estaba justamente adaptado para hacer el ahumado de carnes, pero hay otros días que está adaptado para asar, hay otros días que está para cocinar unas proteínas que se las cocciona con ceniza. O sea, aquí vemos como todas esas adaptaciones y exploramos todo lo que son los ingredientes, la granja, la chagra. Con él aprendimos a cocinar, él nos enseña las recetas y son unas recetas muy particulares porque no las tiene en la carta de su restaurante, sino que son recetas que las vamos explorando conjuntamente, o son recetas que ya pues desafortunadamente están en riesgo de desaparecer. Y precisamente Aníbal es uno de los abanderados en que ese conocimiento ancestral debe transmitirse y que junto con el diseño debe recrearse. Por eso es que se llaman cocinatorios de diseño y recreación. Entonces aquí tenemos también los procesos de cocción, los procesos ancestrales versus lo nuevo. Y de todo esto hemos sacado unos instrumentos, ¿no?, para ponerlos a disposición de quienes quieran también hacerlos. Entonces tenemos los lienzos alimentarios, donde aquí ponemos también a disposición toda esa parte de instrumentos de investigación que nosotros manejamos para que otras personas los puedan utilizar. O sea, aquí el conocimiento tiene que ser abierto, tiene que ser transferible. Si se queda escondido, no. O sea, sería simplemente como quizás como un ejercicio de creación, pero que no mueve las fronteras del conocimiento. Y no tanto en el sentido de ser pretencioso, sino de poder replicar. Tenemos otros instrumentos como los que están acá, los tiestos creativos. Aquí también cómo crear, si alguien quiere crear un taller de prototipado alimentario, aquí están como las bases generales para que lo puedan hacer. Y les decía que aquí hay esta otra pestañita, que es la pestaña de recursos, donde tenemos disponibles toda esa parte metodológica de los proyectos de investigación. Entonces, de los cocinatorios, acá volvemos a poner los lienzos, los tiestos creativos. De Churubos, lo que les mencionaba, el proyecto del profesor Jaime, aquí está una cartilla de cómo empezar a hacer ese proceso de incorporar las tecnologías como el Arduino para generar movimiento y generar como otras performances en esas carrozas del carnavalito. Entonces aquí también están los lienzos que él ha trabajado con los niños. Aquí están los protocolos de cómo funciona, y él también aparte tiene un manual ya de cómo los circuitos, cómo los van colocando las placas. O sea, esto sí es del campo del profe Jaime de trabajo. Hemos realizado también ejercicios derivados de los procesos, ejercicios de investigación. Aquí hicimos un taller de caracterización de hojas naturales, y lo que se pretendía con este taller era que los estudiantes de diseño, con ese enfoque de los empaques que deben ser sostenibles, volver un poco y explorar cómo los antepasados y cómo aún en las zonas rurales se empacan las cosas. No empacan en plástico, sino que las empacan en hojas, y las hojas sirven son comestibles. Las hojas sirven para preparar alimentos como los amasijos, como los tamales, los envueltos, los quimbolitos. Entonces se hizo un taller de caracterización con hojas naturales, fueron con la hoja de achira, con la hoja de plátano y el capacho del choclo, y se generó un kit de caracterización. Y aquí pueden ver el kit. O sea, nosotros ponemos a disposición de quienes estén interesados, de quienes lo deseen, todos esos procesos que venimos haciendo. Aquí los pueden adaptar. Esto fue un kit de caracterización que hicimos con unas pruebas. Esto fue iniciativa de un egresado que continúa como investigador en el grupo, y fue parte como de esas actividades que hizo en su estancia de investigación, porque en diseño nosotros tenemos la modalidad de estancia de investigación, donde
pueden optar a la modalidad de grado de ir a un grupo de investigación y hacer todo ese proceso de apoyar las actividades del docente investigador. Y entonces una de esas propuestas de acá de nuestro ya colega, de Charlie, fue hacer el taller de caracterización. Acá están los laboratorios que realizó la profesora Ana Timarán en su proyecto también de generar una estrategia de emprendimiento cultural. Aquí están los lienzos, ella hizo mucho trabajo de campo. De hecho, pues se asoció con un colectivo que se llama Minda Lab, que lo lidera también una hermana de la profe Anita. Y con esto creo que incluso se ganaron una convocatoria de Mi Cultura, una convocatoria de estímulos. Entonces, miren, aquí están también todos los lienzos. Y acá también está otra que es como del mismo proyecto, para analizar como los emprendimientos y darle su proyección. Entonces, algunos se dan cuenta que son investigación básica, ¿no? La investigación tradicional, otros son de investigación-creación. Y bueno, lo otro es que nosotros, como estamos en este ámbito de la investigación-creación, no podemos, y no es de interés tampoco de la investigación-creación, creo yo, alejarnos totalmente de las formas de documentación tradicionales, ¿no? Porque de alguna manera eso también nos permite expandirnos hacia otras áreas donde aparentemente los arquitectos, los diseñadores no tienen injerencia, pero que sí hay injerencia. Me llama mucho la atención que cuando estuve revisando el marco teórico, el marco legal de mi tesis de grado, que les decía es de cultura alimentaria, todos los planes enfocados a la alimentación de los países de América Latina, todos se enfocan en lo que es la producción agraria, la soberanía alimentaria, pero yo filtraba en un documento la palabra diseño y no aparecía, nunca aparece. Y digo, qué importante que es el diseño que esté metido en esa generación de esas políticas públicas, ¿no? Qué importante es que los arquitectos, los artistas, los creativos participemos de estos procesos, porque ¿cómo pretenden hacer innovación si no hay ese componente de la creatividad, o ese componente se cree que solo está en otros campos de conocimiento? Entonces, sí me llamó mucho la atención. Lo único que encontré en estas políticas fue como economía creativa, pero la economía creativa tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la arquitectura, con las artes. Entonces, estamos como muy relegados. Entonces, también tenemos ese desafío de mostrar que nuestros procesos de investigación son válidos y generan conocimiento. En ese sentido, pues no nos desligamos de los formatos tradicionales, porque son los que también nos permiten a nosotros circular también en otras redes ese conocimiento. Entonces también tenemos nuestras investigaciones también las tenemos publicadas en artículos, ¿no? Bien sea desde los procesos de reflexión que realizamos, las búsquedas metodológicas, o ya como tal desde los mismos resultados. Por ejemplo, acá hay un capítulo del libro, la más reciente publicación, que es esta que está aquí. Un día les puse toda una sopa, es el corto animado que les mostraba, que tiene un minuto de duración. Eso lo presentamos en el Salón de Investigación-Creación de hace 2 años, y también lo documentamos, se logró la publicación con el mismo salón del capítulo. Entonces el capítulo está documentado, está puesto en la plataforma YouTube, que es de fácil acceso. La hemos socializado, entonces ahí se vuelve como completo ese proceso. Intentamos que se vuelva lo más completo y más accesible posible en nuestros procesos de investigación. Y todos estos pues son resultado también de esas búsquedas. Aquí está el libro de investigación-creación que les comentaba, lo editamos con el profesor Carlos, que ya los ha visitado y ha compartido su experiencia con ustedes. Y esta fue la primera iniciativa que tuvimos de cartografiar esos procesos de investigación-creación. Y hubo una particularidad en ese caso, y es que cuando los pares evaluadores nos remitieron los ajustes del libro, nos decían que no se entendía como el enfoque de investigación-creación que cada autor de cada capítulo cómo lo asumía. Entonces tuvimos que pedirles a todos que escriban
al menos un párrafo de cómo entendían la investigación-creación, aun cuando esos proyectos no eran conscientes que era investigación-creación o los habían planteado desde los enfoques tradicionales, pero finalmente decantaron en una investigación-creación. Entonces, bueno, eso es todo. Yo hablo mucho a veces cuando me dan la palabra. Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme, y si ustedes tienen dudas, si tienen inquietudes, la página está abierta. Ustedes ya les mostré cómo pues el acceso a los materiales. Si en algún momento quieren conversar conmigo, podemos agendar no sé, una charla, lo que necesiten, con mucho gusto. Yo siempre estoy en el cuarto piso, si no estoy en clase, estoy en el cuarto piso, en el aula de investigaciones, ahí en el primer cubículo ustedes me encuentran. Y bueno, si quieren que empecemos algo brevemente, pues ahorita podemos hacerlo también. El profe Ricardo. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la valiosa documentación. Creo que les hable bastante el panorama de los estudiantes, de cómo pueden seguramente enfocar su trabajo no solamente a lo que vienen haciendo, que es proyectual, o a la investigación tradicional que eventualmente se puede formular, sino que yo creo que se le abren otras posibilidades, más cuando ustedes trabajan permanentemente, se ve como en comunidades, en llevar todo lo que se hace en el aula de alguna manera hacia el impacto en temas puntuales ya de necesidades de la sociedad. Me parece que es un valioso aporte el que nos ha mostrado. Agradecerle nomás y ojalá sigamos en contacto para seguir interactuando con este tipo de experiencias que me parece supremamente valioso, que nos enriquece tanto a los profesores como a los estudiantes que están presentes. No sé si alguien, no sé, profe Leo, si quiere comentar algo. Gracias. No, muchas gracias, compañera. Nosotros nos vemos en las oficinas, convivimos en el espacio de investigaciones arriba, o sea que nos vemos mucho. Pero no habíamos tenido la oportunidad de, o sea, yo por lo menos no había visto tu trabajo. Adicional a eso, los dos estamos terminando también el proyecto doctoral. No había visto un proyecto doctoral, y ojalá pues para encontrar rápido ya graduarte, que es lo que esperamos. Eso es como parte de nuestra convivencia como investigadores y docentes aquí en la facultad. La presentación muy chévere. Creo que sí, va muy claro. Yo no sé, yo quisiera realmente resaltar lo que dice la explicarles. No sé si los estudiantes tienen alguna pregunta o quieran sobre todo si están formando sobre los proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y demás. Y es así, no, solamente agradecerte por esta excelente presentación. También estas charlas van a estar muchísimo en el panorama. Sobre todo sobre la investigación, que es algo que yo no me he enterado mucho todavía. Estábamos como en la investigación científica que también capital. Pero sí es un agradecimiento. Bueno, con mucho gusto. Cuando se les Profe, yo quiero comentar algo que sí me parece ya al margen de esto, es que ustedes tienen la ventaja de que esto se está moviendo a través de esta página. Yo le decía en el trabajo que estamos haciendo con el decano, el gran problema es que no nos conocemos en lo que hacemos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, sí. Esto ya es un arsenal importante de publicar. Porque ustedes tienen, sería interesante que cada programa, por ejemplo, arquitectura, llegara a este punto para que los mismos estudiantes, ¿qué tenemos allá? Tenemos los portafolios, o lo que ustedes decían hace un momento, el trabajo termina en la clase y no entra a esa parte de socializarse, ¿cierto? Y este me parece que es un espacio supremamente importante que debería explotarse para que, digamos, tanto el programa de arquitectura mostrara todos los productos que se sacan que son supremamente importantes, tanto de profesores desde las investigaciones, desde las publicaciones y los nuevos estudiantes desde sus propios portafolios. Sí, de hecho nosotros tenemos proyectos de los estudiantes que son parte del semillero, que han sido beneficiados por las convocatorias de la BIS.
Y ahorita les muestro acá porque tenemos pendiente subir el proyecto. Vamos a subir como todos los materiales allí, porque resulta que si bien esto queda en el repositorio de la universidad, pero no es de fácil acceso. Sí. A veces la página está dañada, por lo menos yo, no muchas cosas que pensaba que las iba a encontrar en trabajos de grado, no las encuentro. Entonces, ahí tenemos pendiente también en esa pestaña, vamos a subir todo lo que hacen los estudiantes que hacen parte del semillero y pues tienen ya finalmente su proyecto de grado. Bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la atención. Bueno, gracias. Nos vemos.